Hola, Sarita. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, profe. Qué bueno. Ya entregando tareas y trabajos. Ah, bueno. ¿Ya envió el mío, el que tocaba, el que corresponde para esta materia? ¿Y para la otra? No, profe. Ah, entonces no he enviado nada. Uy. Mira. Yo fue el que los dejé casi para el último día, casi todos los sacaron antes, ¿no? Sí, La mayoría sí, profesor, profe. la mayoría de profesores les mandaron para esta fecha para terminar de dejar listo todo libre. Pero yo de buena gente los dejé para más lejos. Sí. Pero eso está bien. ¿Cuánto llevan ustedes viviendo allá, Sara? En Arauca, ¿cierto que es? ¿Arauca? En Casanare, Ah, profe. Casanare, Casanare, Casanare. Bueno, quedan ahí cerca. Sí, somos vecinitos. Son vecinos entre Casanare y Arauca. ¿Cuánto llevan en Arauca? En Casanare. Llevamos ya, vamos a cumplir 9 años en julio de este año. Uy, ya lleva toda su juventud allá. Sí, profe. Ya está mañana, sí. Prácticamente. Pues sí, sí, señor. Ya no me quejo tanto del calor porque igual, si me quejo no voy a cambiar el clima. Pues le tocó acostumbrarse, sí, al calorcito. Sí, Y ustedes iban de aquí de Bogotá, ¿cierto? sí, profe. Tremendo. O sea, sí, el cambio es tremendo porque el frío a lo caliente de un solo tacazo es bravo. Bravo, 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 Sí, bravo. Bueno, hola, mi hermano John Alexander. Hola, mi profe, bendición. Amén, ¿cómo va todo? Uy, por ahí escuché un gato, un michín. Es que la Michi se le perdió Sarita y está que la busca por todo lado porque anda detrás de Sarita siempre. Vea. Hola, María José. Pero a María, bueno, a Sara la persigue el gatico, pero es que a María José la persigue un mastodonte grandote. Anoche vi un perro, pero qué cosa tan grande de perro. Sí, buenas anoche. noches, profe. Sí, se me creció el perrito. Es ese pequeño que tenía ahí en la foto ahorita, ¿cierto? Sí, señor, es un labrador, pero ya parece un ternero. Es grandote, No sí, se ve crece mucho, grandísimo. decían. Sí, Tremendo, tremendo. Bueno, está bien. Hola, mi hermanita Mercedes, ¿cómo está su merced? ¿Cómo me le va? Bien, gracias, profe. ¿Y usted? Bien, 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 Ah, bien. Bueno, aquí avanzando ya en este día nuevamente en el nombre de Jesús, avanzando y bueno, vamos hoy a hablar también un poquitico algo de lo que estábamos hablando ayer, a seguir avanzando en este asunto, porque pues me parece que aunque sea que sepamos las posiciones, con eso estamos tranquilos y bien, que no se nos quede como tan rara la vaina, sino que podamos tener idea del asunto. Sí, claro, por eso es que se va a trabajar hasta Cartagena para que ganar alta plata para poder alimentar el perrito. pero sí come harto, hartísimo. Pues claro, come más que ustedes todos juntos en la casa. Claro, y sí. Un perrito es cosa brava, pero bueno, está bien, está bien. Aquellos que les gustan los animalitos es una bendición que los puedan cuidar y que los quieran. Bueno, mis hermanos, oremos al Señor mientras llegan los santos hermanos, otros que están desjuiciados. Oremos al Señor en nombre de Jesús. Gracias, Señor, por darnos nuevamente este tiempo, Señor amado, de culminar ya la semana, estar en este último momento de las últimas clases. Gracias, Dios mío, porque durante esta semana tú nos has acompañado, hemos visto tu misericordia, pero también hemos visto cómo de una u otra manera nos has enseñado de diferentes formas, en diferentes momentos, con diferentes materias. Gracias, Dios mío, por alimentar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra intelectualidad, pero sobre todo, Dios mío, nuestra relación. Y gracias, Señor amado, por cada uno de los estudiantes que están aquí, delante de ti los ponemos. Que tu bendición sea con cada uno de mis hermanos en este momento. Que tú bendigas a uno de los que no están todavía aquí en clase, porque por diferentes razones aún no han llegado, pero los ponemos delante de ti para que en tu misericordia, Padre, puedan ser bendecidos y también puedan ingresar pronto para que puedan aprender lo que tenemos en esta noche de clase. Entonces, Señor, pedimos tu bendición para cada uno de los estudiantes aquí en esta clase, los que están en las otras clases, los profesores, en general, a toda la comunidad educativa. En el nombre de Jesús los ponemos delante de ti, mi Señor. Y también queremos colocar en tus manos a aquellos hermanos que pasan por momentos difíciles,
Alba, sus 3 hijas, la iglesia en Guajira, a don Antonio, Señor amado. Colocamos a la familia Riascos, la gente allí completamente, los que están viviendo en Buenaventura, sus situaciones, cada uno en sus diversas circunstancias que viven, Padre. Queremos colocar delante de ti todas estas situaciones y aún aquellos otros que pasan hoy por momentos difíciles, tal vez gente que ni conocemos, pero están en la iglesia, hijos tuyos, Padre Santo, que en ese momento pasan momentos duros, Padre. Te ruego que en el nombre de Cristo tú les abraces, tu misericordia esté sobre ellos y que la gloria de Jehová, Señor amado, esté, Señor amado, sobre sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Así es que, mi Señor, estamos en tu mano, a ti sea la gloria. Amén. Amén. Bueno, mis santos hermanos, mi oración no tuvo tanto poder porque no llegó tanta gente, vean, no llegó más gente. Está bien, en nombre de Jesús. Bien, mis hermanitos. Quedan muchas preguntas, porque una de las cosas que sí produce Apocalipsis, más que interpretaciones, lo que más produce son preguntas. Y estas interpretaciones que damos aquí, simplemente lo que planteamos acá y todo eso, a pesar de que la gente abra los ojos como para gotas, como Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Y sin poder dormir desde anoche. ¿Será que me voy para el cielo o no? Estaba pensando si el Señor llegaba o no llegaba de una vez. Bueno, está bien. A pesar de todas esas interpretaciones que La tenemos, trompeta. porque son diferentes interpretaciones, algo sí es claro, mis amados hermanos, y es que no hay 100% una claridad para uno decir, esta es realmente. Como les mencioné, hay unos textos que sí nos apoyan de pronto un poquito más que otros en ciertas áreas, pero sí es importante recordar que Jesús sí viene. O sea, aquí lo importante es recordar que Jesús sí viene. Eso sí, no hay nada que dudar, ¿sí? No hay nada que dudar. No hay nada que dudar. Lo que sí queda un poco claro, no totalmente queda ahí, porque la cosa ahí está en ciertos comentarios que hay, pero queda, me parece a mí un poquito más claro que el Señor sí vendría entonces después de la tribulación, como lo estábamos planteando según Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante. Entonces, si Jesús vendría por ese lado, más o menos sería como la idea. Pero yo también creo que, como ustedes lo mencionan, es importante que nosotros sepamos que Jesús viene y que yo tengo que estar preparado. Porque Jesús viene ya sea a llevarme a mí directamente y a los demás que esperen un rato más, tal vez unos días más, unos meses más, años más, probablemente me viene y me lleva a mí directamente, o probablemente viene y nos lleva a la iglesia. Eso no lo sabemos, cómo está el asunto con claridad. Aunque yo tiendo un poquitico más por el otro lado, por esperar que cree Jesús y viene por su iglesia un poquito más adelante, pero no pierdo de vista que el Señor me puede llamar a mí en cualquier momento. El Señor puede estar diciéndome, te necesito, yo no quiero que pases por la tribulación y de pronto me cumple lo de Apocalipsis 3:10 y me saca antes de los momentos difíciles para que yo no los viva. Eso es una posibilidad, no lo sé. Esperemos solamente en el Señor. Lo cierto es que entonces estamos confiados en el Señor. Sea que estemos en tribulación, o sea que nos vayamos antes, o sea que nos vayamos después, lo importante es que usted esté pegado de la mano de Dios. Eso es lo más importante de todo. Esa es la clave, amado hermano. Esa es la clave. Sea antes, en medio o después. Usted tiene que estar pegado su mano al Señor. Porque eso es lo único que tenemos real. ¿Sí? Daniel. No, que desde ayer que su merced habla de lo de la tribulación y eso, pensaba en, no sé, alguien le escuché, que la pregunta que hacía era, ¿la tribulación sirve para quebrantar el corazón de quién? Y era la pregunta que dejaba. Cuando ocurre algo, muchas veces una situación difícil se usa, o Dios la usa, a veces para quebrar el corazón de cierto tipo de personas, aún de nosotros mismos, ciertas cosas. Entonces decía, si lo comparamos con lo que habla Apocalipsis, ¿cuál sería el propósito de esa tribulación? Porque decía esa persona, porque si la tribulación va a estar solo determinada en ese tiempo, entonces, digamos, lo planteaba así, sería un poco injusto con todos los que vivieron antes que no van a pasar por eso, ¿sí? No van a vivir de pronto ese momento de tribulación de esa forma en que va a ser.
porque los que mueren antes de llegar a ese momento, pues no van a pasar de pronto y experimentar la tribulación de esa manera. Entonces, si está escrito y se habla de esa tribulación, ¿qué sería o qué es lo que Dios espera quebrantar a través de eso? Y específicamente a qué o a quiénes iría dirigida esa tribulación. Pues fue algo que recordé ayer, Está no bien. sé si lo comenté, pero Ese punto es importante, Daniel, porque me hace traer a colación dos cosas. Número uno, pues yo no sé hasta qué punto decir si es un poco injusto frente a los antiguos que han estado, que no han pasado por la tribulación, como tal vez los que van a pasar en esta gran tribulación. No sé si es correcto esa palabra usarla, porque entonces podríamos decir, no, pues que Dios no es justo porque a uno sí les dio plata y a otros no les dio plata, a uno les dio prosperidad, a otros no les dio prosperidad. Unos nacieron en Estados Unidos y otros nacieron en otro lado, con bastante pobreza. Entonces, no sé hasta qué punto pues, podríamos decir que Dios es injusto. Creo que no podríamos usar ese término, pero vale la pena la aclaración. Ahora, el punto de la tribulación, y esto sí es importante tener en cuenta, es la tribulación es de parte de Dios o de parte de quién, o de parte del anticristo, ¿para quién? O sea, ¿quién está dirigiendo la tribulación? O sea, ¿es un acto que viene directamente de Dios para el ser humano o es un acto que viene del anticristo para el ser humano? ¿Sí? Hay que recordar eso. Ahora, una cosa es la tribulación que se pasa, donde está planteada que es principalmente del anticristo para todo lo que tiene que ver con Dios y contra Dios, ¿cierto? Es básicamente eso la tribulación. Y otra muy distinta es la ira de Dios. Son dos cosas también diferentes, ¿sí? La tribulación y la ira de Dios son dos cosas distintas. La tribulación podríamos mencionar que tiene que ver con este asunto, si lo quisiéramos mencionar un poco, tiene que ver con este punto del principio de los sellos, tiene que ver con este punto un poco de las trompetas, pero la ira de Dios, las copas de la ira de Dios, están las copas al final del Apocalipsis. Ahí está la ira de Dios. La ira de Dios se desata ¿contra quién? Contra todos aquellos que nunca doblaron su rodilla delante de Dios, ni le han reconocido como Dios. La ira es sobre ellos. Pero la tribulación es un acto hecho directamente por el enemigo para acabar contra todo lo que tenga que ver con Dios. Y entonces en ese asunto, ya mirando desde ese punto de vista, pues si no está la iglesia, entonces, ¿contra quién la tribulación? ¿Contra quién? Algunos dirían, no, eso es contra los judíos. Sí, digamos que sea así. Digamos que sea así. Pero el libro de Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias que eran gentiles. No era para iglesias judías, era para iglesias gentiles. Por tal motivo, le está hablando a la iglesia gentil que van a pasar por una tribulación, por momentos duros y difíciles, que es lo que está mencionando Apocalipsis. Y está hablando de las gentiles. Si la iglesia es levantada antes, entonces la tribulación ¿contra quién sería? No, pues, o sea, la tribulación perdería su sentido de lo que estamos hablando, ¿no? No sé si me estoy haciendo entender lo que estoy diciendo. Hermano John Alexander. Y ahora mi hermano Henry, ¿cómo está? Bienvenido, hermano Henry. Falta Profe, Jamie, en esta clase falta Jamie. Ahora sí, mi hermano John Alexander. Profe, aprovecho para transmitirle un mensaje a la compañera. Le comentaba como que está enfermita, que tiene mucho de cabeza. Ah, sí, ayer estaba Jamie, ¿cierto? Jamie, sí, ayer estaba un poco maluqueada de salud, sí, ayer la vimos un poquito malita. Bueno, gracias, hermano Henry, vale. Mi hermano John Alexander, tenga la onda. Sí, profe, es que hay otro punto, hablando de la tribulación, hay otro punto que pronto no hemos nombrado, creo que no, y es cómo ha actuado Dios frente al juicio, cuando va a traer la ira, hablando del juicio de Dios. Por ejemplo, cuando Dios iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, había un hombre justo que era Lot. Entonces, ¿qué hizo? Lo sacó de allá y luego vino el juicio en ese lugar, en Sodoma y Gomorra. Cuando Dios trajo juicio sobre la humanidad, había un hombre justo que era Noé, y Dios salvó a Noé y a su familia.
¿Y cómo obró Dios? ¿Cómo actuó Dios? Lo que hizo fue resguardar a Noé en un arca de salvación. ¿Me hago entender? Entonces, supongo que hablando ya el tema de lo que es la ira de Dios, supongo yo, se me ocurre, acogiéndome a ese argumento, pues que Y para ese Rahab, entonces en ya, ese ya no argumento deberíamos podemos, estar. en ese argumento podemos meter a Rahab. Ah, por cierto, sí, la gracia que Dios tuvo con Rahab, marcó la ventana de su casa y salvó ella y su familia. Bueno, esos ejemplos. Entonces ya pronto se me ocurre para el tema ya de lo que es la ira de Dios, ya no esté la iglesia. Sí, claro, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, en el tiempo de la ira de Dios, la iglesia no está. O sea, ya la iglesia no está, porque la ira de Dios viene exactamente contra todo lo que es la impiedad del ser humano. ¿Sí? Que es lo que plantea las copas de la ira. ¿Sí? Entonces la iglesia ya la iglesia no está. Ahí la iglesia ya ha sido levantada. Eso sí es la ira de Dios, porque la ira de Dios viene contra todos aquellos que cometen maldad y están en contra de Dios. Pero la tribulación es diferente. O sea, la tribulación sí es antes, ¿sí? Y después sí, ya vendrán ciertas cosas y después ya vendrá entonces lo que es la ira de Dios. Y la Biblia mencionaba que aún, la Biblia menciona ahí, cuando usted lee acerca de las copas de la ira, la Biblia menciona que al final la gente ni siquiera se arrepentía. La gente no se arrepentía. Y la gente seguía maldiciendo a Dios. Y por eso Dios les daba más duro y más duro y más duro les daba. Cada copa es algo más duro para la gente. Y la gente no se arrepiente. Y no se arrepiente. Como diciendo, definitivamente se lo merecía. O sea, llega un punto en que hay unos corazones, está hablando de que hay unos corazones pero tan duros, que absolutamente están tan en contra de Dios, que no quieren saber absolutamente nada de Dios y siguen maldiciendo a Dios todavía, a pesar de las circunstancias que están viviendo cuando es la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios ya es cosa diferente. Yo no quisiera estar en el día de la ira de Dios. No, eso sí no. Realmente la ira de Dios no. La tribulación es pasable. Y la tribulación es pasable porque estamos con el Señor. Porque el Señor dijo que Él estará ahí con nosotros y nos guardará y podemos pasar la tribulación. Y puede ser duro y puede ser difícil. Ojalá no vaya a pasar, ojalá no. Pero si llegáramos a pasar, creo que el Señor está con nosotros. Pero la ira de Dios implica que Dios ya no está con nosotros. Eso es difícil, eso ya es diferente. ¿Sí? Y en la ira de Dios es más complicada la vaina. Bueno, quiero presentarles a ustedes algunos puntos que me parecen importantes a tener en cuenta en cuanto a todo lo que va a pasar hacia el final del tiempo. Voy a hablar aquí un poquitico de lo que pasaría al final del tiempo. Voy a colocarlo por aquí a un ladito a ver donde me permita observar aquí el asunto. Aquí tenemos entonces lo que es un preterismo parcial, recordando un poco algunas cosas de lo que están pasando. Observen acá este mapa que traté de que fuera claro, pero como está en blanco y negro la hoja, entonces es muy complicado tratar de acomodarlo de diferente manera. Aquí está la primera venida cuando el Señor Jesús nace. Estoy hablando aquí. Esta es la primera venida cuando el Señor Jesús nace aquí. Aquí el día de la crucifixión de Cristo, ¿cierto? Y aquí esta flechita indica que Jesús asciende al Padre. Luego el Espíritu Santo viene aquí sobre este lado, ¿sí? Y de ahí nos menciona este grupo, que acuerde que preterismo tiene que ver con el pasado, ¿no? Pretérito tiene que ver con el pasado. En el preterismo nos enseña entonces que vinieron ya los 7 años de tribulación. O sea, el tiempo de la tribulación fue durante todo ese primer tiempo que se presentó allí. Los hermanos de la iglesia pasaron por ese momento doloroso. Aquí lo menciona hasta el año 70 porque hubo una persecución total hasta el año 70, pero completa, total, aquí, hasta el año 70, donde fue destruido el templo, fue saqueado a Jerusalén. Digamos que todos los judíos tuvieron que salir de allí y tuvieron que irse a otras tierras. Aquí desapareció el pueblo de Israel a partir de este momento acá, el pueblo judío. Desaparece aquí en el año 70, después de Cristo. Luego, inmediatamente, a partir de este momento, arranca lo que es un milenio simbólico hasta la venida de Jesucristo, hasta la segunda venida y juicio final, porque lo presenta que el mismo día que venga el Señor Jesucristo hará juicio allí inmediatamente y luego seguirá una eternidad. Aquí el milenio entonces lo presenta desde el momento del año 70, que
ya Jesús, digamos como tal, no está morando en un lugar llamado Jerusalén, pero mora en su iglesia. Y Jesús es rey. Aquí presentan a Jesús como rey, como el Señor que está ya dirigiendo, como así llamarlo, a ver, sí, como dirigiendo el mundo, pero a través de la iglesia. Dios va haciendo su trabajo y llenando el reino de los cielos con toda la cantidad de gente que pueda. El Señor es declarado como rey. A partir de este momento, Él es el Señor y rey. Ha vencido la muerte, ha vencido al diablo. Aquí en este momento ha vencido la muerte y al diablo. Así es que el que está reinando realmente es el Señor. Lo que se menciona aquí es que el diablo lo que hace, lo único que tiene el diablo durante todo este tiempo es pataleo de ahogado, que llamamos así. El pataleo de ahogado, que es lo que estaba presentando el diablo. Pero el Señor, el rey, es Él. Desde el momento en que Él llega al Señor, realmente Él es el rey. La iglesia proclama a Jesucristo como el Señor, como el rey. Entonces aquí estamos hablando de un milenio simbólico. No es completo y total como uno quisiera de manera física, pero es un milenio simbólico, este preterismo parcial, y se está presentando hasta la segunda venida de Jesucristo. Aquí no nos habla de un rapto antes, no nos habla de más cosas. O sea, algunos pensaban que la tribulación era aquí antes de esta segunda venida, de pronto aquí era la tribulación, pero aquí nos está presentando que la tribulación es aquí y que aquí viene el milenio del Señor y aquí ahora viene la segunda venida. No sé si lo habían visto alguna vez de esa manera. ¿Qué piensan de este punto? Para que lo sigan meditando, ¿no? Profe, si la tribulación ha sido después de que Cristo vino y estamos en ese periodo de tribulación. Pues aquí básicamente está mencionando que básicamente la tribulación se dio hasta el año 70 cuando los judíos fueron perseguidos totalmente y sacados de la tierra. Recordando que está mencionando que eso era para los judíos, o sea, el punto de la tribulación era para los judíos, entonces vino sobre ellos. La iglesia fue totalmente agredida, perseguida, violentada. Muchos judíos fueron muertos, muchos cristianos fueron muertos en ese primer siglo. Entonces, que se dice que la tribulación fue realmente ahí y que después de la tribulación, entonces estamos viviendo un tiempo de gracia, pero ya está por la venida del Señor. Este es uno que de pronto creo que es el menos conocido de todos los que se han presentado. Es una posición de la menos conocida. Muy pocos la habían realmente visto. Profe, Sí, mi hermano. un comentario. Yo creo que sería de pronto, obvio no estoy de acuerdo con eso, pero quiero decir dos cosas. Uno, que sería más lógico que pensaran que esa tribulación iría hasta el año 300, que fue cuando ya, digamos que el cristianismo pudo dominar al imperio, o el cristianismo llegó a un lugar de eminencia de gobierno, pues ya después de la reforma, la reforma no, después de que ya se aceptó el cristianismo por el imperio romano. Y ahí sí empezaría un milenio ya de gobierno y de paz, y tuvieron tranquilidad y hasta honores y todo lo demás. Eso es lo primero. Y lo segundo que quería compartir es qué difícil es, profe. Estaba pensando de que es posible, digamos, que alguna de estas otras interpretaciones sea correcta y estemos equivocados, pero qué difícil es sacarse ya uno de la cabeza los conceptos que uno tiene, dejar en blanco y decir, bueno, vamos a replantearnos esto, qué posibilidades hay de que esto otro sea posible. Yo creo que es muy difícil. Sin embargo, ahí debe estar como nuestra habilidad de no pensar como predicadores, como cristianos, sino que ya como teólogos y decir, bueno, venga, analicemos desde este punto de vista y qué otras posibilidades hay del mismo evento. Sí, sí, es muy difícil sacarnos las presuposiciones que tenemos. Muy complicado, y más cuando ya llevan tanto tiempo que nosotros llevamos en Latinoamérica trabajando lo que es un dispensacionalismo. Normalmente trabajamos el dispensacionalismo en Latinoamérica y es muy complicado sacarse eso de la cabeza, pero yo creo que, como su merced lo menciona, si somos responsables con la palabra, creo que debemos ir a sostener aquello que es más razonable bíblicamente, que es nuestro trabajo. Es ir a buscar lo que es más razonable. Entonces yo no les puedo decir a ustedes, cojan esta, cojan aquella, porque también sería muy irresponsable diciéndoles, no, es que es así, es que es así. No, yo creo que sí vale la pena tener varias opciones, mirar
pero usted a través de la palabra tiene que revisar cuál cree que realmente es la más conveniente para todos. Hermanita Mercedes. Profe, esta posición que usted está enseñándonos ahora, pues yo sí la había estudiado, la había visto, la había oído y además de eso, antes de haberla visto, había contemplado también que podría ser. De hecho, no la rechazo de plano porque realmente en el año 70, que era un poco de lo que yo comentaba ayer en cuanto a la interpretación sincrónica, ¿cierto? En el año 70 fue una ocurrencia de hechos bastante catastróficos, como estaba comentando usted, para los judíos. Y fue tan desesperante que se ha podido establecer como si hubiera podido, como si fuera un primer holocausto, un primer genocidio, y en que no, pues no se conoce como lo conocemos hoy en día, pero realmente fue tal la violencia que fue destinada a acabar, como es la concepción moderna de genocidio, acabar con los judíos, totalmente. Y fue donde se dispersaron. De hecho, fue en la época, este profesor, pues usted lo sabe súper mejor que nosotros, fue en la época en donde ellos huyeron a Qumran, ¿cierto? Y de ahí, pues, todo lo que ya sabemos y la riqueza precisamente que se conservó en las cuevas, que es lo que tenemos hoy. Entonces, realmente fue un periodo determinante y que reúne todas las características que dice la misma Apocalipsis sobre la tribulación sincrónica o, pues no sé, considero eso. Sí, gracias, Mercedes. Y de verdad que no deberíamos cerrar la puerta a ninguno de estos asuntos. O sea, no deberíamos cerrar la puerta. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta porque creo que nos ayuda para nosotros revisar cómo está nuestra teología realmente. Ahora, miremos esta otra, por favor. Aquí aparece una pretérita futura, post-tribulación. Pretérita futura, post-tribulación. La verdad es que le sacan unos nombres que uno piensa y esto cómo se come con tanta cosa rara. Bien, aquí en este punto, entonces tenemos aquí primera venida, ¿cierto? El ministerio de Jesús, 3 años y medio, muerte de Jesús, el Señor asciende y viene el Espíritu Santo, años 70, hay un espacio, ese espacio algunos lo mencionarían que, bueno, es el tiempo donde aparece la iglesia, ¿sí? Aunque aquí no está claro si la iglesia llega hasta aquí, hasta este lado, o sea, no hay claridad por qué este pedacito acá, tendríamos que revisarlo, pero bueno, lo cierto es que aquí comenzaría más bien el cumplimiento de señales en esta parte, un cumplimiento de señales que es donde arrancaría, no sabemos en qué tiempo, pero pues hay un cumplimiento de señales. Luego comienza tribulación por 3 años y medio, tribulación por 3 años y medio. Aquí viene el rapto, o sea, el rapto viene primero, ¿sí? Después viene la segunda venida de Jesús, muy cercana, no está muy lejana lo uno a lo otro. Ahí enseguida vendría entonces la segunda venida del Señor, luego aparece el juicio final y luego la eternidad. Aquí no me habla básicamente de un milenio, no aparece un milenio porque pues creen que el milenio tal vez no es aquí lo más importante. Entonces aquí nos está presentando la idea más bien entonces del rapto antes y viene la segunda venida, pero hay una tribulación de 3 años y medio. Es decir, que el rapto sería en la mitad del tiempo de los 7 años que se menciona con lo del anticristo. Esa sería la idea. Pero si nos fijamos aquí en este pedacito, aquí, a pesar de los 3 años y medio, más adelantico como que viene viene el rapto, pero la venida del Señor es un poquitico más adelantico. Entonces, pero ahí estaría más o menos este otro punto, de una forma de pronto diferente, ¿no? Bueno, acá habla del milenio literal, no localizable o simbólico, pero no sé cómo lo mencionan el milenio literal. No sé si de pronto el milenio literal lo pondría aquí en este lado, que es una posibilidad, pero no lo colocan acá en este lado. Pero bueno, aquí está la otra, que también es importante tener en cuenta, donde se menciona que Jesús hace el rapto en los 3 años y medio, para que los 3 años y medio siguientes, que son más complicados y más difíciles, no tenga que sufrir la iglesia. Los primeros 3 años y medio es donde supuestamente el anticristo viene y hay paz por todo lado y da soluciones a muchos problemas mundiales.
y entonces se gana el cariño y el cariño de la gente, y entonces ya toma todo el poder pues para hacer sus cosas contra la iglesia, contra todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces aquí aparece este asunto. Eso es otra opción. Permítame, les voy a presentar otra opción antes de que nos acabe el tiempo, porque quiero dejarlo claro. Mira, acá está uno que llama amileniarismo. Viene la primera venida del Señor, Jesús muere en la cruz del Calvario, viene Jesús asciende al cielo, pero viene el Espíritu Santo y comienza el milenio. El milenio aquí es ahora. Ahora es el milenio aquí. Inmediatamente comienza el milenio. ¿Sí? Entonces, aquí en este punto, en este punto estamos hablando del año 70. No sé si este presente que nos habla aquí tiene que ver con el presente de nosotros o si el presente de Juan, del Apocalipsis. No sé a cuál presente está refiriendo con exactitud. Pero entonces el milenio comenzaría en el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario. Inmediatamente comienza a reinar el Señor. Y su reino es hasta la segunda venida, directamente un juicio final aquí. Esta es otra opción. No nos habla aquí, en este punto no nos habla si el Señor va a venir acá a hacer un rapto. No dice rapto, dice segunda venida, punto aquí en este asunto. Aquí aparece el Señor y arranca la eternidad desde este momento. Hay un juicio, claro, aquí en segunda venida. Recoge lo suyo, está con los suyos, pero también hace un juicio aquí rápidamente y comienza un nuevo estilo de vida, un nuevo momento de vida. Entonces el milenio, según este punto, sería, en este momento estaríamos viviendo el milenio donde nosotros reconocemos a Jesucristo como el Rey. Él es el Rey. Es una posición también que se ha venido dando muy fuerte. Conozco mucha gente que cree esta posición. Vale la pena echarle un ojito realmente, pero la cuestión es si tiene fundamento bíblico. Sí, porque lo importante es que tenga fundamento bíblico, porque si no tiene fundamento bíblico, pues la misma nos da. Sí, eso debe ser claro. No si nos parece bonito, si nos gusta o no nos gusta, sino si tiene fundamento bíblico. Otra más. Aquí viene entonces otra vez, se llama por el milenarismo, viene primero entonces la venida de Cristo, viene Jesús muere aquí en la cruz del Calvario, Jesús asciende, el Espíritu Santo viene acá, venimos acá durante un momento tremendo, pero acá comienza un milenio. Jesús influencia desde el cielo acá, pero un milenio, o sea, no dice exactamente cuándo comienza este milenio. Si comenzó en el año 1000 o en el año 1500, probablemente cuando viene la reforma, es una posibilidad que viene la reforma y comienza el milenio del Señor realmente ahí, no sabemos si es ahí exactamente. Y este milenio arrancaría desde ahí, pero aquí viene la segunda venida al final del milenio. Aquí vendría la segunda venida, el juicio final y la eternidad. ¿Sí? Si es así que Jesús vendría aquí más o menos una posibilidad, año 1500, donde comienza la reforma, entonces el milenio vendría el Señor más o menos para el año 2500, así que tranquilos hermanos, que el Señor no viene todavía. Es una posibilidad que se presenta. Bueno, interesante, pero discutible, decimos por ahí, ¿no? Otra posición que hay aquí. Entonces viene el premileniarismo. Medio tribulación y dispensacional. Acá aparece entonces la venida del Señor, Jesús muere en la cruz del Calvario, el Señor asciende al Padre, el Espíritu Santo viene, hay un montón de vida acá durante este tiempo. La iglesia aquí es el tiempo de persecución de la iglesia, básicamente es de persecución de la iglesia, pero aquí en esta parte ya viene adelante, entonces viene aquí, comienza la tribulación, mira, aquí comienza la tribulación acá. 3 años y medio, y viene el rapto, sigue 3 años y medio más, y viene la segunda venida del Señor. Y después de la segunda venida del Señor, así, aparece el milenio, y al final del milenio aparece el juicio final, y después la tribulación. Y después la eternidad, perdón, la eternidad. Entonces, aquí, esta es de pronto la que creo yo que muchos han tomado por aquí, más o menos más cercana, ¿no? Porque creo que en Latinoamérica se maneja mucho el asunto del rapto antes o en la mitad de la tribulación. Normalmente en Latinoamérica se maneja más ese asunto, ¿cierto? Pero aquí de pronto, pues, interesante. De pronto no sé si alguno tenga esta posición. Aquí hay otra más. Primera venida, igual. Jesús muere en la cruz, asciende el Señor, el Espíritu Santo desciende, viene ese tiempo, años 70, la persecución de la iglesia aquí en este tiempo, pero más adelante entonces por acá comenzaría entonces, digamos que este es el tiempo presente, el rapto viene aquí antes de los 7 años, viene el rapto, aquí entonces viene 7 años de tribulación, luego viene la segunda venida de Jesucristo,
y ahí sí sigue el milenio. Al final del milenio sigue el juicio final y después hay una eternidad. Creo que esta también es una posición, creo que es más reconocida esta. En Latinoamérica creo que esta es la más asumida, diría yo, es la más asumida. Bien, mis hermanos. Entonces ayer les presenté como tal, bueno, me falta una más, qué pena acá. Esta otra, entonces nos presenta algo muy similar. La venida del Señor igual, Jesús muere en la cruz, asciende al Padre, viene el Espíritu Santo, viene este momento donde la iglesia está presente, pero acá un tiempo de tribulación, un momento de angustia aquí, pero no lo maneja como tal. Aquí nuevamente, entonces, no sé si este asunto acá tiene que ver más bien con el tiempo de los israelitas que salen de su tierra y vuelven acá en 1948 a su tierra. Años 70 salen de su tierra y en 1948 vuelven a su tierra, que es una posibilidad si lo manejan así, y aquí comenzaría nuevamente. Pero entonces acá la tribulación son 7 años y el rapto y la segunda venida del Señor vienen después de los 7 años. Acá segunda venida y el rapto es un mismo evento acá al final de los 7 años, después si viene el milenio, después un juicio final y la eternidad. ¿Sí? Bueno, esto es lo que estábamos planteando, de pronto lo que menciona el capítulo 24 de Mateo. Creo que tiene un poco más de este asunto acá, aunque no nos dice si el milenio, el capítulo 24 no nos habla si el milenio sigue acá, probablemente, ¿no? Aunque el capítulo 24 nos menciona, por ejemplo, el capítulo 24 de Mateo nos menciona todo esto que está sucediendo acá, la segunda venida, y el rapto podría ser aquí, después de la tribulación que nos está manejando. Pero el capítulo 25 nos habla de un juicio donde separa a unos y otros. Los cabritos de las ovejas son separados en un juicio. No sé si el juicio sería al final del milenio o aquí inmediatamente también sería el juicio final, según el capítulo 25 de Mateo, porque no da un espacio, no presentaba como un espacio amplio. No sé si es así. Nos quedaría el espacio acá. Mis hermanos, estas son las posiciones que tenemos entonces acerca de lo que es el milenio y toda esa cuestión. Quiero escuchar sus comentarios ahora sí. ¿Qué les parece estas posiciones? ¿Les parece muy chévere, muy loca, muy difícil? ¿Cómo la notan? Profe, buenas noches a todos. Algo que me parece curioso es que como que ponen el milenio justo antes del juicio final y no consideran que el milenio puede ser después del juicio final. Sí, hay unos que al principio sí lo colocaron, venida del Señor, viene el juicio y después el milenio. Algunos lo colocan así. Por ejemplo, la primera posición que vimos, la del preterismo parcial, permítame, yo la vuelvo a colocar, nos menciona este asunto del juicio inmediatamente acá. Observemos acá, el juicio de segunda venida y el juicio de una vez acá en este punto, ¿no? Esa la menciona. Creo que hay otro que también la menciona aquí. La segunda venida, el rapto, segunda venida aquí, y el juicio final casi muy a la mano, muy a la manito, ahí seguidito, ¿cierto? Nos hablaría de esto, creo que son los dos Sí, que nos hablan de, bueno, y este otro, ya, el amilenarismo, donde ya el Señor aparece acá, haciendo su milenio, viene segunda venida, juicio final y la eternidad. sí, pero como que no ponen el milenio después del juicio final. O sea, siempre es antes. Pero es que no puede ser después, porque por el final del tiempo del milenio que dice que Satanás será soltado y va a Ah, engañar ok. a las naciones. Entonces, por esa razón no puede ser después del juicio. Sí. Se supone que el milenio es antes del juicio final. Al menos el juicio final, creo que estamos hablando del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, creo que es ahí, donde también el diablo tiene su parte en el asunto. Hermano, esas posiciones quería que las tuviéramos en cuenta. Yo de todos modos, eso lo voy a subir, lo subo para que ustedes lo tengan y las revisen otra vez, las miren. Como se dijo al principio, no hay que desechar ninguna de primerazo. Creo que lo que sí necesitamos es revisar cuál sería la que más bíblicamente está más cercana a lo que mencionó Jesús y Pablo.
Creo que eso iba a lo que mencionaba en cierta manera Juan en el Apocalipsis. ¿Cuál sería la más cercana? Mi hermano John Alexander. Ya me pongo cansón con eso, pero es que es lo que yo creo, profe, cuando vino Jesús por primera vez, los maestros, los estudiosos, los más preparados, los doctos que estaban viendo las señales y que sabían cómo iba a funcionar la cosa, cómo Dios iba a orar, se vieron sorprendidos por un Jesús que llegó de otra manera y no era como ellos habían estudiado, como ellos pensaron, como ellos creyeron. Así que seguimos en esta dependencia de Dios, pero, a ver, pongo ese ejemplo de los fariseos porque de ninguna manera ninguno de nosotros debería apalancarse de, no, que es que tiene que ser así. Dios sorprende a la humanidad, sorprendió a su propio pueblo cuando dice el Señor Jesús que Él vendrá cuando nadie se lo espera. Yo creo que hasta posiblemente sea ninguna de esas, sino cuando nadie se lo espera, pum, aparece. Más increíble todavía. Creo que debemos estar en esa expectativa. Y otra cosa, profe, antes de terminar, esa expectativa hace parte de la fe cristiana. Desde el siglo I hasta el siglo que estamos viviendo ahora, el cristianismo ha estado esperando y creyendo el regreso de Jesús. Y no es que toda esta gente fue engañada y porque no vino Jesús, sino que eso es una fe que hace parte de la fe cristiana. Por eso debemos estar también nosotros a esa expectativa. Y el Señor nos puede sorprender. Sí, gracias, hermano John Alexander. Sí, mi hermanos, entonces ahí está, ahí está. Solamente digo que sí hay que leer la palabra y basarnos un poco más en lo que dice realmente la palabra. Sí, no sé si usted algún día llega a tomar una posición, pero que su posición sea fundamentada más en la palabra que de pronto en comentarios de otros, o que probablemente en lo que más nos gusta. Que su posición, si la llega a tomar, es una posición bíblica, muy bíblica, en lo más bíblica, en lo más cercano posible, ¿cierto? Con derecho a equivocarse. Esto, mis hermanos, con derecho a equivocarse. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado hoy. Quiero comentarles que la próxima semana, ustedes ya hicieron, ay, hermano, ustedes no han hecho ¿el qué? La evaluación docente. ¿Ya lo hicieron? ¿Pero de esta materia? Yo sí, profe. Sí, Bueno, entonces sí les voy a pedir el favor de que en el momentico que tengan libre, por favor, hoy es 19, hasta hoy 19 hay plazo para hacer evaluación docente. Entonces, si usted no la ha hecho, por favor, ingrese y la hace, por favor. Qué pena, porque creo que no habíamos sacado tiempo nosotros y ya se me olvidó. Estábamos tan emocionados con este asunto que se nos olvidó hacer evaluación docente. Entonces, si no la ha hecho, por favor, ingrese y me regala ahí un like, por favor. Listo, mis hermanos, bendiciones. Nos vemos en la próxima clase. Que el Señor les guarde y les bendiga enormemente y que el Señor venga pronto. Sí, amén. Amén. Gracias, Recibo esa profe, excelencia. palabra. Amén.